una muestra de la riqueza sin parangón de nuestro patrimonio cultural, donde abordamos temáticas sobre las manifestaciones festivas, con tertulias inherentes a la riqueza cultural. Calvario. ¿Cómo están, amigos? Buen día, buenas tardes, buenas noches. Les saluda Miguel Ángel Forrón Lacalle desde Oruro, la capital del folclore de Bolivia, la obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad. Hoy día estamos con nuestra segunda sesión de nuestro video podcast Calvario. Vamos a continuar conociendo esta apasionante historia de la Morenada Central fundada por la comunidad Cocani con nuestro invitado, que es el señor David Flores, más conocido como Pepe, y vamos a seguir conociendo muchos más detalles. Entonces les invitamos a que compartan con nosotros esta nueva sesión con nuestro apicito, como siempre, gracias a Api Pagado, que nos acompaña en estas sesiones, y quien quiera degustar este delicioso api con su pastel lo encuentran en la 6 de octubre, esquina Ezera. Bien, don Pepe, sigamos, ya estamos aquí en casa, ya nos hemos presentado. Retomemos nuestra historia en este segundo capítulo, como decía, que es muy interesante. Vayámonos ahora en la historia de la Morenada a la época de los 50. Y ya anticipábamos algo en el anterior capítulo. Mencionábamos justamente el rol importante que tuvieron dos personas como son Froilán Mamani y Alfredo Maín. Entonces, comencemos este nuevo episodio desde ese ángulo. ¿Qué ha sucedido? ¿Cuál ha sido el rol que ellos han jugado? Bueno, a raíz desde que comenzamos a reorganizarnos, los abuelos, los fundadores, les encargan a estas dos personas, a estos dos personajes, para reorganizar nuestra Morenada. Primero empiezan convocando a la gente, ya con el afán de que pues para el año 54 ingrese la Morenada en el carnaval, ¿no? Don Fernando Mamani, abogado de profesión, y el ingeniero Alfredo Maín empiezan a hablar con gente, ¿no? Eran muy conocidos dentro de la familia. Empiezan a hablar con la gente para que puedan reincorporarse a la Morenada, ¿no? Los dos eran personajes muy importantes dentro de nuestra comunidad y gente de mucho respeto. Entonces ellos prácticamente juntan a la gente, empieza la Morenada. Y en el año 55 ellos, entre los dos, y quizás hay algún tercero más, ojalá que alguien nos pueda ayudar en el tema, vean el atuendo de nuestra participación en el primero y último convite. El atuendo es un atuendo de gala para nosotros. No se lo usa siempre. No se lo usa con mucha frecuencia. Solo se utiliza para el primer y el último convite. Ya. Después, en los ensayos, se va con una camisa, la camisa de cada grupo que uno tiene, a que corresponde. Y antes se iba simplemente con un terno negro, nada más. Y para los ensayos no se utilizaba la matraca de Quirquincho. Ya. El atuendo, llamemos así, de gala, era el terno negro, era el poncho de vicuña, con su pañoleta en el cuello, su barrilito de plata, guantes blancos y calzados negros, ¿no? Entonces, ese era nuestro atuendo de gala. Y el atuendo de ensayo era simplemente un terno negro. Obviamente en el atuendo de gala va la matraca de Quirquincho. Ya. Y en los ensayos no se utilizaba matraca de Quirquincho, se utilizaba matraca de arpa, ¿no? Es con la arpa que se ensayaba, y para el último comité se acaba el Quirquincho, ¿no? Hay unas imágenes en el video que estamos preparando,
ese primer año, por ejemplo, en la imagen se ve unos quinchos un poco descomunales, grandes. Y alguna gente que no alcanzó a hacerse el quincho, pues tenía su matraca de mariposa, o por último estaba con su matraca de arpa todavía. O ya después, posteriormente, ya se fue uniformando el tema de la matraca, ¿no? La matraca de quincho. Entonces, don Froilán y el ingeniero Alfredo Maín ponen ciertas reglas, imponen costumbres que hasta el día de hoy nosotros las seguimos conservando, ¿no es cierto? Los pasantes aquí de época eran personas, nosotros consideramos una autoridad al pasante, porque el pasante tenía la potestad de elegir, por ejemplo, un caporal, de sugerir un caporal, no elegir, sugerir un caporal, de invitar a quien le acompañe en el carnaval, ¿no? Por eso es que se hacía el rodeo, para comprometer al moreno para que le acompañe en la festividad. Así es. ¿No es cierto? Después empiezan a bailar. Por ejemplo, nuestra costumbre es el primero, último convite, carnavales. En carnavales, eso es el sábado de peregrinación. El domingo se empieza con el alba. El alba salía normalmente de la casa del pasante. Yeah. Después, algunas veces, como era muy lejos la casa del pasante, salía de la casa de acá, del mercado campero, donde tenía su casa don Ricardo Escobar. También estaba de don Miguel, la casa de don Juan Apaz, de Juan Maín, en el almacén que tenía ahí. Entonces, era ahí de donde salía el alba. Y algunas veces salió de la casa de mi abuelo Atanás, ¿no? Y después estaba ahí. Y, por ejemplo, para ir al alba, nosotros, era un reencuentro. Era un reencuentro de la familia, de toda la gente, porque, por ejemplo, si tú no tuviste la oportunidad de bailar en carnavales, ibas con tu ponchito y bailabas en el alba, y en el alba, pues tenía la obligación de asistir todos los morenos. Por ejemplo, me contaba mi mamá, me dice, don Froilán era un tipo muy rígido en las costumbres. Por ejemplo, mi abuelo, que era pasante, ya, era inclusive mayor que don Froilán, he dicho, tío, tú no has empezado de la partida. Tú te has incorporado en tu casa. Yo te he visto. Así es que tienes que pagar tu multa. ¿Y la multa era? Un fardo de cerveza. Entonces, a todos, ¿no? El que no venía o se atrasaba por algún motivo, entonces todos asistían a ese evento, ¿no? Que era el alba. Volvían del alba, volvían del socavón y volvían normalmente a la casa de pasante o a la casa de fiesta que se llamaba. Ajá. Y o algunas veces le decía a mi tío, a mi abuelo que les preste la casa, y ahí se sería un calapari, ¿no? A la agüita para después continuar el domingo ya de carnaval, donde ya era diferente, ¿no? Después de haber estado, bueno, bien que mal, en Oruro el avance siempre tiene su aire frío y la agüita cae bien. Yo, por ejemplo, ahora en esta temporada no es tan fría. En invierno sí es frío. Por ahora no es tan frío, pero igual, ¿no? La agüita nos les caía bien porque se habían tomado sus copetines y ya estaban a todos alegres, ¿cierto? Claro. Entonces, esa es la costumbre. Y también es importante mencionar lo siguiente. Nosotros cuando bailamos, por ejemplo, el primer convite, el último convite donde sacamos nuestro atuendo de gala,
nosotros no nos ponemos el poncho. Agarrar y vas al ropero, no es así. Ese es un buen dato, porque yo veo en algunas personas que se ponen de diferentes formas, pero ya escuchando lo que usted me dice, yo puedo anticiparle que no es así nomás, no se pone como sea. No, no es. Primero que nada por ejemplo, en mi caso, yo me pongo el poncho de mi abuelo con el cual pasó la fiesta. De una propaganda tiene para mí tiene un alto contenido de tradición, un alto contenido de seguir con lo que han hecho ellos, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, nos ahumamos, ¿no? Porque es una cosa que no sale todos los días. Nos ahumamos, a nuestro quinchito le echamos un poco de alcohol. Y en carnavales, a la ropa de carnaval, igual. Nosotros los ahumamos todo. Desde las botas, el polerín, la capa, la charretera, la careta, todo lo que tú te vas a colocar, nosotros los ahumamos. ¿Para qué? Exacto. ¿Para qué hacemos eso? Para que el moreno nos deje llegar hasta los pies de la nariz. Que esa carga que se lleva, bueno, antes era mucho más pesado nuestro traje, te permite llegar. ¿No? Y nuestra costumbre es el sábado de peregrinación, cero alcohol. Y pues hay gente, por ejemplo, decía, yo no me saco la careta. Para nada, hasta llegar a los pies de la Virgen del Socavón. No, obviamente hay gente que en algunos casos se saca la careta porque se está ahogando, qué sé yo, ¿no? Pero hay mucha gente que sigue esa tradición, cumple con esa promesa, cumple con esa, llamemos así, con esa devoción. Y un poco es también, como te digo, como la promesa que haces, la promesa que hay de no sacarte para pedir un favor, ¿no? O sea, yo me voy a sacar, permíteme esto, tú hablas con la Virgen, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros hacemos, Claro. ¿no? Y ya después, de hecho, una vez que asomamos la ropa, ya no salimos de la casa. Ah, sí. Sí, sí. ¿Por qué? Porque tenemos que encarnarnos, o sea, mis abuelos cuando venían hacían para mi papá, mi mamá hacía para mí, por ejemplo, ella ya no tiene que salir de la casa. Entonces ya se amaba todo ahí. Y nosotros hacemos con alcohol. Ya. Salgamos con alcohol, no con cerveza. Ya. No, porque siempre decimos nosotros que las cosas valiosas, las cosas importantes, se ensaya con alcohol. O si es que no tuvieses alcohol, escóndelo. ¿No? Entonces, especialmente la ropa de moreno, escondí. Y esto es más familiar. Yo he visto en estos últimos años que se ha vuelto algo más colectivo, pero por lo que usted me está contando es algo más íntimo. Claro, es mucho más íntimo, mucho. Por ejemplo, las veladas que se hacían en los años 70, en los años hasta los 80, digamos, eran veladas donde solamente se aculicaba la coca, se fumaban unos cigarritos y el pasante hacía circular un té con té o hacía circular unos traguitos. Y ahí termina. Es velada. Se rezaba. Había 2 o 3 personas que hacían rezar, en la noche hacían 2 o 3 oraciones y 12, 1 de la mañana todo el mundo se iba a su casa. Eso yo he visto porque las veladas las hacían en la casa de don Juan ahí, las hacían a veces en la casa de don Ricardo Escobar. Nosotros vivíamos en la Cochabamba y Parador. Entonces el campero era 3 cuadras, o sea, para nosotros era fiesta también. A ver, y ahí nos conocíamos con muchos, por ejemplo, gente contemporánea, que somos desde aquella vez, digamos, somos paisanos, y esos somos los aliados. En realidad, somos de la misma familia. Esto cobra sentido, esto de divinidad ahí.
Claro, por supuesto que hoy ha cambiado un poco, pero tenemos que, en mi concepto, deberíamos volver a eso que el sábado nosotros hacemos la velada, y a veces, no a veces, sino está siendo ya una generalidad de que la velada se consume con exceso de alcohol. Hoy. Bueno, es nuestro conjunto. Así. Y hay otros conjuntos también que siguen esa tradición, ¿no es cierto? Bueno, entonces, tenemos muchas costumbres nosotros internas que las seguimos practicando. Por ejemplo, yo hago eso. No, mi ponche yo no solamente saco el primer y el último convite. Después no lo saco más, está ahí. Claro. ¿No? Y mucha gente ha perdido su ponche. Conozco de amigos, parientes que han perdido el poncho. Y después quieren morirse, ¿no? Claro, porque además de que vas dejando de dar el tema del costo, porque también el estéreo y su costo tienen un valor mucho más alto que esto relacionado con la carga emotiva, tiene una historia y... Por supuesto. Nosotros, por ejemplo, cuando bailamos, y alguna vez unos amigos me decían, cuando vemos a ustedes, me dice, bailar a los cocanes, se siente esa alta. Se siente ese magnetismo. Ustedes despiden al bailar y nos encarna a nosotros. Nos alegra a nosotros. Porque hay otros conjuntos que no bailan, sino marchan, me dice. O sea, tocan ya. Pero ustedes, me dice, cuando los escucho cantar, qué sé yo, o sea, me dice, hay términos técnicos, ¿no? Hay un campo magnético que nosotros irradiamos, que la gente se contacta y lo siente. Y es por eso que nosotros cuando bailamos, por ejemplo, cuando nos castigaron a las 6 de la mañana, entramos, la gente estaba a las 6 de la mañana, nos a nosotros, o sea, pero una cosa media radio decía ahí. Claro, uno desde adentro a veces no percibe eso, ¿no? Pero cuando ya uno va hablando con la gente y le dice, oye, tú bailas acá así, ay, qué cosa más interesante, qué cosa más linda, ¿no? Entonces, es así nuestra parte de nuestra danza. Claro. Bueno, son elementos bien interesantes, bien... En esta parte hemos venido hablando justamente de lo que son varias tradiciones que tiene y varias tradiciones que son tal vez hasta más íntimas, ¿no? Que hay un espacio donde se comparte generalidades, pero esto que nos ha contado último represa algo íntimo, algo que lleva uno en la sangre incluso. Vamos a hacer un pequeño paréntesis acá, como siempre, invitándoles a que nos compartan un poco también en los comentarios en nuestro YouTube de qué opiniones tienen, qué les está pareciendo esta charla, desde luego. Y pues cuando retornemos seguimos hablando sobre esta historia. Volvemos enseguida. Calvario. La fotografía me hace optimista. A través suyo el mundo y la vida son diferentes. No creo que ella sea una transcripción literal de lo que vemos, sino más bien, estoy convencido que es un motivo poético que construye vida para la vida. Hago fotografía justamente por eso, porque solo a través suyo siento que puedo observar y entender el mundo.
Calvario. Bien, retornamos, estamos conversando con don David Flores, con Pepe, sobre lo que viene a ser la historia de la Morenada Central fundada por la comunidad Cocani. Hemos pasado una nueva etapa en la cual hemos hablado de lo que es la refundación, donde hemos visto el rol protagónico de dos personas como han sido don Froilán y también don Alfredo, y pues de esta manera también estamos conociendo más sobre la historia. Avanzaremos un poco más en 60 ya también creo que va a haber un impacto de la actividad económica que es la coca, la venta de coca, y eso va a tener sin duda sus repercusiones. ¿Cómo afecta esto, don Pepe? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo se ha ido manejando el gremio? Y además, a colación, oiga, algo que me estoy olvidando consultar. Bailar en la Morenada era exclusivo en ese entonces de los cocanes, o alguien más podía ingresar. Sí. A ver, vamos con el tema de la hoja de coca. El auge del comercio de la hoja de coca se da a partir de los años 20 para adelante hasta el 52. Ahí es donde, como en algún momento mencionábamos, las empresas privadas, que eran las empresas mineras asentadas en Oruro, en el departamento, pues compraban ingentes cantidades de coca. O la economía en los años 40, 50, hasta los 50. Teníamos un auge tan fuerte que estas empresas mineras privadas, pues traían Coca-Cola en sachets, ¿no es cierto? Entonces ellos traían sardinas, todo era importado. ¿Por qué? Porque las empresas, estas Hodgson, Aramayo, Patino Mines, a los trabajadores los trataban muy bien. Yo me acuerdo que mi abuelo compraba Casimir, les entregaban en la pulpería, llegaba Casimir inglés. Wow. Entonces él, como tenía a sus amigos, decía, quiero que me compres 2, 3 Casimires. Y entonces ellos se lo traían a la casa del abuelo, ¿no? Entonces había una pujanza económica, o sea, descomunal, o sea, propia de la minería, ¿no? ¿Y cuándo empieza a caer este auge? Después de la revolución del 52. Porque el 52, bueno, como todos saben, se produce la revolución, se nacionalizan las minas, y el Estado se empieza a hacer cargo de todos estos centros mineros. Y bueno, el Estado nunca ha sido un buen administrador, y ya las compras las hacían más chicas, las compras ya no eran en los volúmenes, ya no había esa dinámica que antes había, porque yo me acuerdo en unos documentos que leí de mi abuelo, entregaba vagones, Wow. vagones de coca, y había que ir a dejar a la estación de ferrocarriles, o llegaba de La Paz a la estación, había que ir a recoger. Aquellas veces el ferrocarril estaba manejado por índices. Entonces, mi mamá decía, el tren va a llegar a las 2 de la tarde y a las 2 había que estar ahí. No era a las 2 y llegaba a las 5, ¿no? O sea, los ingleses manejaban de esa forma. Entonces, toda esa dinámica económica, después del 52 empieza a caer. Entonces lo mismo nos afecta a nosotros, porque nosotros ya no manejamos cantidades grandes, empiezan a mermar las cantidades. Ya, por ejemplo, en la universidad imponen impuesto a la coca. Y no, entonces había que tener otro tipo de administración inclusive. Y pues a raíz de esto, nuestras familias, nuestros paisanos, empiezan a diversificarse en el negocio. Ya no eran venta exclusiva, digamos, de la coca, sino empiezan con los abarrotes. ¿No? Los abarrotes, el transporte, después se vuelven importadores. Entonces ya la dinámica cambia. Por ejemplo, mis papás en un principio vendían coca. Después ya en los años 60, 65, cambian de rubro. Ya eran comerciantes de abarrot. Nosotros teníamos una tienda aquí en la Cochabamba,
entre Pagador y Velasco Galvarro, donde era la parada de la mina Corquini. Entonces, la minería se fue desarrollando, pero ya con otra dinámica. Ya no era la misma dinámica que cuando estaba administrada por privados, ¿no? Después más abajo había otra parada de otra. Iban a Guari, era esa la dinámica que empezó a mostrarse. Y después, inclusive en los años 70, también la minería cae. No sé. O sea, ya el estaño ya no tenía inclusive valor comercial, o sea, ni siquiera ya se cotizaba en la bolsa el estaño, ¿no? Entonces ahí empiezan a cerrarse las minas, entonces también el negocio que nosotros teníamos empieza a caer. Entonces, y ahí también nuestros paisanos empiezan a diversificar en el negocio. Por ejemplo, una de las familias, por ejemplo, don Alejandro Flores pasa la fiesta 2 veces. Ya. Y otra persona que pasa la fiesta 2 veces es don no, se me fue el nombre. Después te digo, el apellido Quispe es primo de mi abuelo. Entonces, estos dos, Alejandro Flores ya empieza a diversificar el negocio, ya empieza a vender abarrotes, traía alcohol de Santa Cruz, vendía azúcar, qué sé yo, y se introduce en el transporte. Ya. Él, por ejemplo, hace, entre Alejandro, mi tío Emilio, y hay unas 2 personas más, crean el transporte andino. Andino tenía su oficina aquí en la Cochabamba, en la Pagador Cochabamba y Ayacucho. En la esquina se van moviendo y así era el transporte de la paz de pasajeros, ¿cierto? Empieza ahí, don Benino Nina, que era caporal, era figura caporal, se vuelve comerciante de cerveza. Ya. Y también él se introduce en el transporte, es decir, transporte pesado, ¿no? Lo mismo pasa, por ejemplo, con la familia de nuestro amigo, que en paz descanse, Jaime Flores. Ya. Con sus padres eran transportistas. ¿Y esto tiene algún efecto en que, pues estoy pensando en la Morenada Mejillanes, por ejemplo? Claro. El año 77, tengo acá un dato. Es importante conocer justamente estos elementos porque sin duda ha ido teniendo su impacto. Claro. Don Donato Miranda, el año 77, pasa la fiesta de la Morena Central. Don Donato Miranda era un transportista, ¿no? Y el año siguiente, el año 78, funda la Morenada Mejillones. Entonces, cuando funda la Morenada Mejillones, pues empiezan a tener gente. Y llega el momento en que, bueno, la historia de don Donato es triste, ¿no? Porque después de pasar la fiesta va y funda la Morenada Mejillones. Ya. Y él fallece un viernes de carnaval. Wow. Porque ellos van y traen la ropa de la paz. Ya. Y al traer la ropa en su camión, se volcan, creo, entre Caracol y Oruro, sufren un accidente, se volcan y fallece. Recuerdo bien ese año que después de que la Morenada termina la entrada, mi papá, don Ricardo, don Ramón, van al velorio. Ya. Una cosa que nadie esperaba, ¿no? Claro. Fue pasante y ahora le ocurre esto y ha sido una tragedia todo esto, ¿no? Y a raíz de eso, bueno, la Mejillones un poco diezmado, pero continúa. Entonces, y
Y la Mejillones, ¿qué hace? Obliga a todos sus socios a que bailen. Entonces ahí don Benigno Nina, que era nuestra figura caporal, le dice, si no vas a bailar con nosotros, no te damos carga. Entonces, claro, una vez viene y dice, ¿sabes qué me están obligando? Pues no me gana acá. Bueno, ni modo, ¿no? Y lo mismo pasa con don Gumersindo Licidio, de la banda de Bajador. Don Gumersindo Licidio tocaba hasta esa vez con nosotros, con la moneda central. Y resulta que le dicen de la misma forma, ¿no? O sea, si no te vas a dar carga, si es que la pagador no te controla. Tu banda no podrá. Bueno. Entonces, de esa manera, la Mejillones toma más cuerpo, ¿no? Toma más cuerpo, ya empiezan a bailar. Ahora, en algún momento, no estoy seguro, escuché algún comentario, por ejemplo, de la Ferrari. Inclusive hay gente que de nuestra morenada se va a la Ferrari. O sea, datos exactos no tengo, pero de la Mejillones sí, ¿no? Eso es lo que ha pasado porque... y ahí, y como te decía, en estos años empieza a diversificar y ahí también empieza un poco el debacle de la morenada, ¿no? Empieza a caer, ¿por qué? Porque ya entramos a diferentes rubros, ya no éramos cocanes todos, entramos a diferentes rubros y resulta de que la gente se va alejando. Se va alejando y nuestros morenos se van diezmando, ¿no? Llega un momento en que don Ricardo, mi padre, don Ramón, me dicen, pediremos permiso a la donación porque no tenemos pesos. Estaban pocos. Claro, pocos. Entonces, por ejemplo, mi abuelo Atanasio, que ya era mayor, y dice, era ser secretario de Hacienda, ¿no? Era secretario de Hacienda. Y iba a cobrar en las cuotas, porque había que ponerlo, porque ya el pasante a veces no había y teníamos que nosotros poner la van y demás cosas, ¿no? Entonces, y tenían una forma muy particular de cobrar la cuota. Ya, ¿cómo era? Iba, por ejemplo, iba al negocio de don Ricardo. No le decía, vos Ricardo, eres fuertecito, así es que tienes que poner más. Iba a la tienda de don Alfredo, igual lo mismo, ¿no? Tú eres fuerte, tu cuota está. Y así, iba donde un moreno, o sea, pero tú no tienes mucho, ya, vas a poner esto. Según la capacidad. También, según la capacidad económica, él recogía las cuotas, ¿no? Entonces, de esa forma, un poco nosotros ya se fue diezmando nuestra gente y llegamos al año casi 71, 72, con pocos morenos. Con pocos morenos. Y ahí don Ricardo dice, no, Ricardo y mi padre dicen, oye, ¿qué hacemos? Tenemos que invitar a otra gente a que baile. Sí, pero ¿quién va a bailar que nosotros? Pues hasta ese momento era solo exclusivos de los cocanos, ¿no? O sea, no bailaba cualquiera. Había un personaje, un oficial de tránsito, ya. si no recuerdo apellidado Echeverría, ahí de la que vivía en la calle, no, Echenique, que vivía en la calle Pagador y Ayacucho. Era un oficial de tránsito. Entonces los conocía toditos, porque ya muchos de nuestros parientes se fueron haciendo transportistas. Entonces, era un oficial de tránsito que les colaboraba y demás cosas, y él es uno de los primeros que llegaba ya a invitación de, no sé de quién sería, pero llega a bailar, ¿no? Por ejemplo, don Carlos Romero me dice, a mí el que me ha invitado a bailar así como bueno, don Atanasio. Y don Atanasio me dice, tú lo conoces a Ricardo Romero. Ricardo Romero era un tipo alto, blanco, con melena, junto con su compañero de baile que era el hermano de Solo Barrientos, Magú, que era igual.
alto, flaco, blanco, porque el resto éramos como yo, así morenitos, ¿cierto? Y ellos bailaban en la última fila. ¿Por qué? Porque me dice, Ricardo una vez me contó, dice, las primeras veces que bailaba todos eran así y nosotros éramos más altos. Claro, desentonaban porque tú ves negrito, negrito, blanco, ¿no? Entonces, y además en la forma de bailar, me dice, nosotros aparentemente teníamos los dos pies izquierdos, ¿no? Entonces, cuando empieza ya ese debate, ya empieza a entrar, ya empiezan a invitar otras personas, ¿no? Y el año 74 ya había mucha gente invitada, ¿no? Claro. Entonces ahí se produce un momento de bajón, por así decirlo, y vamos a llegar a los 80s y bueno, lo que viene a ser los 90s, donde vamos a empezar a ver todo un proceso que va a dar pie a lo que algunos llaman la afirmación cultural. Ya, Y a ver, desde eso, sí, antes de eso, nosotros nos llamábamos, o sea, en nombre de la morenada, bueno, en el siguiente espacio te cuento ese cambio, claro. cambio de nombre. Bien, vamos a hacer una pequeña pausa, amigos y amigas, y vamos a seguir con esta historia tan interesante. Vamos a hablar del nombre, vamos a hablar de esta etapa que le llaman la afirmación cultural y a otros elementos más que vamos a ir comentando. Entonces volvemos enseguida y pues vamos a una pausa. Calvario. La fotografía me hace optimista. A través suyo el mundo y la vida son diferentes. No creo que ella sea una transcripción literal de lo que vemos, sino más bien, estoy convencido que es un motivo poético que construye vida para la vida. Hago fotografía justamente por eso, porque solo a través suyo siento que puedo observar y entender el mundo. Calvario. Bien, continuamos en esta última parte de nuestro capítulo. Vamos a seguir conociendo más aspectos interesantes sobre la moneda central. Hombre, perdemos un poquito esto del nombre, ¿no? Porque, a ver, se habla mucho de Fraternidad Moneda Central moneda central fundada por la comunidad Cocani. Un poquito disipemos esa duda, más que todo para la gente que no vive o que no conoce esta dinámica. ¿Cómo se han ido dando, cómo se han ido produciendo los nombres? Ya. Bueno, en nuestra acta de nacimiento está como comparsa de los morenos. Luego, en los años 40, cambia a Morenada Zona Central. Bien. ¿No? Y eso pervive hasta los años 60, 70. Y nos llamamos conjunto, en los estandartes de los pasantes decía Conjunto Folclórico Morenada Zona Central. ¿No? Entonces,
más nos conocíamos como Morenada Central. La central era, digamos, el término que más utilizado. En los años 73, nosotros, por la vigencia, por el medio en que ya don Ramón, don Ricardo, mi padre, se desenvolvía, dijeron, bueno, ¿saben qué? No podemos llamarnos el conjunto folclórico, debemos ser algo más, ya nosotros estamos en un nivel mucho más alto. Y cuando empiezan cuando ya se estaban a punto de celebrar los 50 años, empiezan a hacer los trámites unos 2 años antes para la condecoración. Aquella vez estaba la señora Nelly Vázquez de Bacut, era la secretaria de Cultura de la alcaldía, y era muy amigo de don Ricardo y de mi padre. Decía, oye, Marcelino, tú tienes que hacer esto. ¿Por qué no tramitas si otros conjuntos han hecho lo mismo? El tuyo, ¿por qué lo haces? Yeah. Entonces ahí empieza y dicen, oye, sí, pero conjunto lógico. Entonces, y don Ricardo un buen día dice, ¿sabes qué, Marcelino? Tenemos que cambiarlos. Tenemos que hacer fraternización como la fraca. No, la fraca aquí en un nivel diferente. Nosotros estamos ya yendo a eso. Entonces, de aquí en adelante. Pero mi padre era un poco más letrado, entonces mi padre era abogado y también era economista, tenía 2 profesiones. Entonces, empieza a redactar, hace todo el trámite en la asociación y nos cambiamos de nombre. Ya. Por ejemplo, cuando asistimos al sesquicentenario en 1974, que es el sesquicentenario de la República, todavía vamos nosotros como conjunto Morenada Zona Central. Ya. ¿No? Aquella vez, a la cabeza de mi padre, don Ricardo, no sé qué había pasado, pero don Ricardo no tomó mucho cuerpo en esta actividad. Duramente, desconozco la causa. Don Ramón y mi tío y mi padre preparan todo. Y ahí también se da a conocer a las cholitas, ¿no? Porque las cholitas nacen el año 71, a la cabeza de doña Rosa de Jordán, doña Elsa Maín, que eran las cabecillas, eran las guías, y pues ellas intentan hacer y lo consiguen. Esta participación en innovación es más por dar un rol a la mujer, porque entiendo yo que antes las mujeres su participación era limitada o prácticamente nula. Claro. La mujer dentro de nuestra morenada participaba, no de forma activa, como tú dices, pero acompañaba. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando entraban en el carnaval, especialmente el sábado, todas las esposas de los morenos iban con su comidita ahí a la unificada, ahí descansaban cerca de la iglesia y ahí merendaban, ¿no? Y bueno, con la inclusión de las figuras que aquella vez eran la Ofelia, ahí empieza ahí a intentar colocar un elemento femenino. Nosotros antes de ello teníamos lo que hoy se llama las Antonietas, ¿no? La figura de María Antonieta. Ahí nosotros teníamos 4. Correcto. 4 personas teníamos. De los que yo me acuerdo, estaba el papá de nuestro amigo que falleció, que era presidente Jaime, su papá era uno de ellos, el señor Calle, después estaba el papá de Hernán Quispe, ¿cómo se llama su papá? Santiago Quisma.
Y había otro señor más que quería. Entonces, estos señores, los cuatro bailaban de chinas, pero eran varones. Bueno, no eran, hoy se les dice María Antonieta, eran chinas para nosotros, ¿no? O sea, eran chinas morenas eran, ¿no? Y bailaban de mujer, pero bailaban con máscara, ¿no? Esto, pregunta entre paréntesis pequeño, esto nos lleva a pensar que entonces también ustedes hacían la pizza de la uva. Pero por supuesto, nosotros, como patrimonio de mi familia, por ejemplo, tenemos el lorito. El lorito que en algunas imágenes he visto, nosotros hacíamos el lorito. Ese lorito pertenece a mi abuelo. Entonces, me imagino yo que desde la fundación o los años 30 o 28 se ha hecho la pizza de la uva. Nosotros el año 93 hicimos la pizza de la uva. No rescatamos esa costumbre en 93, 94, hicimos en la puerta de lo que hoy es la gobernación, antes decimos la prefectura, ¿no? Ahí hicimos en la tarde, el lunes en la tarde, hicimos la pizza, con todos los cantos, las costumbres. Ahí volvió a salir el lorito de mi casa. Ese lorito debe tener, casi debe cumplir 100 años también, y lo tenemos conservado en la casa, ¿no? Entonces, ahí cuando cambiamos cuando se hace el cambio del nombre, ya ahí la gente que eran invitados vienen con más fuerza, ¿no? Vienen con más fuerza. Don Ricardo, que estaba muy rodado dentro de la ciudad de Oruro, empieza a invitar a personajes. Por ejemplo, uno que hasta hace mucho, no hace mucho, vino a la casa en Trinidad a don Pedro Gastelum, ¿no? Sus hijas bailaban, pero ellas bailaban por invitación, ¿no? Y así muchas señoritas de la sociedad de Oruro empezaron a bailar en nuestra morenada, ¿no? Y ahí es donde, digamos, nuestra gente ya empieza digamos, un poco a arrinconarse, a relegarse. Ya también ahí nosotros ya no estábamos porque la dinámica del negocio hace que mucha gente migre de Oruro, ¿no? Migre de Oruro, entonces ya no era, pero sí volvía para los carnavales. Para los carnavales volvían y asistían al alba, asistían básicamente al alba, porque el alba era un reencuentro de nuestra gente, ¿no? Y a partir de esos años, ya pues, toma otro matiz la morenada, ¿no? Y hace, el Hacha Flores hace una lectura muy profunda de lo que estaba sucediendo en la morenada. Y saca se inspira una canción que dice, ¿dónde está el chal del abuelo? Y poco la parte que es más fuerte y nos llega a nosotros, dice, ¿dónde está el chal del abuelo? Toda la familia se ha desclasado. Entonces, es un golpe muy fuerte. Sí, es un mensaje fuerte. Mensaje fuerte que nos cala a nosotros, ¿no? Y eso da pie, digamos, a lo que va a suceder en el año 92, ¿no? Pero volviendo al tema de las cholitas, ¿no? Nuestra morenada siempre ha sido innovadora, siempre, desde siempre. Por ejemplo, el traje. Pocho del Cuña, traje, no hace un maestro, ¿no? Las cholitas ha sido una innovación nuestra, ¿no? Que pretenden bailan, y llega un boom en los años 72, 73, 74.
A tal extremo que las invitan a televisión nacional, las invitan por ejemplo, a otras festividades, por ejemplo, la festividad de Ingallagua, que es la Virgen de la Asunta, creo, no recuerdo. Entonces, hace un impacto tan grande en Oruro que empiezan a copiar también otras morenadas, ¿no? Esa es una innovación. Y otra innovación también que nosotros hacemos es el cántico. Cuando bailamos hoy, peor desde el año, desde la fractura que tuvimos, desde los acontecimientos del 92, como un acto de protesta. Porque el año 93 y 94, básicamente el 94, no nos dejaron entrar. ¿No? Estaban las señoras de Poliera adelante, abriéndose camino, un poco golpeándose con gente de la guardia municipal, qué sé yo. Entonces empezamos a bailar y empezamos a cantar. Ahí es el año 94, hay una grabación que se hace en el último convite aquí en el local Universo, que tuvo un éxito pero impresionante. Entonces, hoy en día, no solamente las morenadas, sino las cuyahuas, los diablos, todos ya cantan, lo que nunca cantaban. Nosotros innovamos también el cantar y bailar, ¿no? Y cuando cantamos a voz en cuello, ¿no? Hay cada inspiración que ha tenido nuestro Pinti, por ejemplo, Ojo Cerrado. Un amigo me dice, yo Ojo Cerrado he escuchado hasta en Japón. Wow. Yo Ojo Cerrado he escuchado en Alemania, en un viaje que hice por tema de trabajo. Y tocando Ojo Cerrado, ¿qué les ha pasado a estos? Entonces, o sea, ha sido fuerte. Los temas de las Hachaflores han trascendido altísimo. Hay mucha gente, por ejemplo, con Hombre Solitario, se identifican. Han tenido, no sé si la palabra es fortuna o qué, pero tienen unas composiciones hermosas, ¿no? Claro, esas composiciones nacen del corazón, nacen del alma. No solo eso, como usted mismo dice, hay un trasfondo de un mensaje de reclamo, por así decirlo. De protesta, exacto, de protesta. Eso es lo que nosotros un poco, yo veo desde esa perspectiva, ¿no? O sea, nuestro canto es protesta. Y a veces nuestro canto pues, también es plegaria. Por ejemplo, esa composición de Gerardo Yáñez, Gencita del Alma, nada, para mí es una plegaria. No es tan normal, una plegaria que la cantamos con mucho sentimiento, ¿no? Después, yo me acuerdo una vez cuando una señora escuchaba una llega a la casa de mi tío y le dice, don Gerardo, quiero conocerlo al compositor de Ojo Cerrado. Yeah. Y ya, bueno, don Juancito vive diagonal a la casa. Oh, vino. Hola, está Juan, no está. Sí, tuvo que esperar un tiempo y nunca apareció. La siguiente semana apareció y volvió la señora. Yeah. Hasta que lo encontró. Wow. Claro, la señora esta debería tener un sentimiento muy fuerte y pues la señora la abrazaba y decía, ¿de dónde te has inspirado? Ya, cosas muy interesantes, vivencias muy interesantes que hace que nuestra morenada, yo creo que hoy en día nuestra morenada es más querida, es más apetecida por querer bailar por querer danzar con nosotros, porque la música les hace. La música hace mucho. Sí, ya para ir cerrando, ¿no? Démosle una breve pincelada de los dedos de esto de la reafirmación cultural. Una breve para que nos dé pie luego a entrar a una próxima sesión donde podamos profundizar en ella. Los acontecimientos del 92, 93, yo creo que amerita una charla mucho más profunda, ¿no? Una charla más profunda. Además de que
esta reafirmación, hay muchos sociólogos que escriben respecto de esto. Yo he leído unos tres puntos de vista de sociólogos que, por ejemplo, hacen coincidir con el tema de los 500 años de resistencia. Hay una corriente de pensadores que viene de Europa, que se asienta en México, y de México irradian hacia Latinoamérica, que hacen que coincida todos estos actos con ese acontecimiento que es los 500 años de resistencia. Es un punto de vista, es una mirada. José Gata Flores tiene otra mirada mucho más de resistencia, más de un poco ligado al idealismo y al catalanismo, ¿no? Entonces, esa es una mirada también, tal vez política. Y nosotros, como aliados, como gente que está inmerso en la morenada, tenemos otra mirada, ¿no? que me gustaría compartir, sin apelar a las acusaciones, sino ver los hechos desde un punto de vista más sano, desde un punto de vista más constructivo que nosotros tenemos, ¿no? y que para las próximas generaciones debería ser como un mensaje, ¿no? O sea, creo yo que de esta forma podemos construir más. Bien, don Pepe, bueno, como verá, hay mucha tela que cortar, Artísima, ¿no es cierto? artísima. Y creo que el compromiso es continuar en una próxima sesión para ir cerrando estos temas. Sí, sería bueno. Bueno, mi compromiso siempre está ahí de poder tener una nueva charla donde podamos ahondar algunos aspectos que hace que nuestra movilidad sea más grande. No hay cosas que la gente tiene que saber, que tiene que conocer. No podemos seguir guardándolo en un baúl que se quede ahí en el tiempo. No, tenemos que mostrar a nuestros mismos hermanos nuestra morenada, en los cocanis, nos tratamos de giras, ¿no? O sea, yo siempre digo nuestros hermanos, y algunos dicen fraternos, ¿no? La complicidad, pero el compromiso. Bien, vamos a seguir entonces con eso en una próxima charla. Don Pepe, tenemos muchos temas más que seguir hablando, pero por el momento a todas las personas que nos siguen vamos a cesar acá. Y pues como siempre, agradeciendo que nos acompañen en su presencia, conociendo más estas historias de los protagonistas del Carnaval de Oruro, como es el caso de don David Flores, que hoy, bueno, en la segunda sesión nos está acompañando. Les invitamos a una siguiente sesión. Y pues, don Pepe, yo le quiero agradecer toda esta historia que nos ha contado y que no sea la última vez. Vamos a seguir nuestro canal y compartiendo este espacio. Gracias por la invitación y el poder de tus brazos, Oruro. Ahora el poder de tus apis, Oruro, está acá. Muchísimas gracias y realmente muchos éxitos en lo que tú estás desarrollando. Gracias, don Pepe. Muchas gracias, amigo. Nos encontramos la próxima. Adiós.